Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Marcos Bejarano Gutiérrez y quisiera empezar este video con una disculpa porque el español no es mi idioma primario y muchas veces, para ser muy franco, me siento un poquito limitado en la manera que me puedo expresar en español. No me puedo expresar en la misma manera que me expreso en inglés, pero creo que muchos de los temas sobre que quiero hablar son importantes, especialmente para la comunidad hispana. Y este año, con la ayuda de Hashem, con la ayuda de Dios, espero hacer el esfuerzo para tratar de comunicarme. Espero que si no entienden algo, que me escriban, que pongan comentarios, etcétera. Quisiera empezar con este libro que escribí hace tiempo. Desafortunadamente no está traducido en español. El título en inglés es Secret Jews, Judíos Secretos, The Complex Identity of Crypto Jews and Crypto Judaism. La identidad complicada, se me hace que es la palabra correcta, de criptojudíos y el criptojudaísmo. Y este libro lo escribí y fue el producto de mi tesis de doctorado, de mis estudios doctor de estudios judíos, en un instituto que se llama The Spertus Institute of Jewish Learning and Leadership en Chicago. Es un instituto judío tradicional en Chicago y tuve la oportunidad por muchos años de estudiar ahí porque a la misma vez estaba trabajando como ingeniero, lo que es lo que hago hasta este día. Y fue una experiencia increíble para mí para poder estudiar ahí. Este libro es muy importante porque hay muchas leyendas y muchas, no sé si la palabra es cuentos, que he oído acerca de criptojudíos, de Anusim, de Bene Anusim, de judíos sefaraditas, pero muchas veces esas leyendas les falta fundación histórica. Y una de las cosas que hice en este libro es proveer la historia de los judíos de Iberia en los reinos de Castilla, de Aragón, de Portugal, etc. Y tratar de proveer la información que era necesaria para alguien tener un basis histórico que no se puede discutir, que está establecido, que todos los escolares reconocen. No quiere decir que ciertas leyendas no sean verdad, a lo mejor sí son, pero un principio, un elemento importante que yo aprendí es que se tiene que establecer las cosas que se saben primero. Quisiera empezar con una explicación acerca de la imagen de aquí y en los videos que van a seguir sobre las próximas semanas. Trataré de explicar los diferentes capítulos, dar ejemplos e información acerca de este tema. Lo que se presenta aquí son los reyes monarcas de Castilla y Aragón, Fernando, Isabela. Y la persona que está aquí es don Isaac Abarbanel. En este momento era el líder de la comunidad judía. Y la persona que está aquí es Torquemada, el oficial principal de la Inquisición española. Y lo que está pasando en esta pintura es que, acuerdo a la leyenda, la historia, de cierta manera, don Isaac Abarbanel les ofrece una cantidad grande a Fernando y Isabela para que ellos eliminen el orden de expulsión que ellos iniciaron en 1492. Y Torquemada entra dramáticamente, dice no se puede vender la iglesia, no se puede vender Cristo por 30 piezas de plata. Y supuestamente por eso los reyes deciden que no, que van a continuar con el orden de expulsión que dio a la comunidad judía la opción de convertirse o salir del reino, los reinos de Aragón y Castilla, a pena de muerte. Pero la historia que estoy enfocada yo es una historia diferente, que es la historia de los Anusim. 100 años anterior, en 1391, 80 comunidades en Castilla y Aragón fueron atacadas violentamente por ¿cómo se dice? Por los hechos de un hombre que se llamaba Ferrant Martínez. Era un diácono, se me hace que es la palabra correcta, en la iglesia. Y el resultado de la violencia contra esas 80 comunidades fue que el futuro de la comunidad judía cambió en ese momento.
Una tercera parte de la comunidad fue matada, los mataron. Otra tercera parte convirtieron al cristianismo abajo de fuerza, compulsión. Por eso usamos la palabra anus o anusim, una persona que fue forzado a convertirse por miedo, porque los iban a matar, por violencia. Y solamente una tercera parte quedó de la comunidad judía que sobrevivió y continuó existiendo abiertamente como judíos. El problema que resultó es que dentro de unos cuantos años la iglesia, que percibió la conversión de miles de judíos en 1391 como un milagro, empezaron a cuestionar si este milagro era verdad, porque empezaron a realizar que la mayoría de las personas se convirtieron simplemente para sobrevivir o para sobrevivir para el hecho de sus familias. No tenían fidelidad a la iglesia, y muchas veces, como vivían en los mismos barrios, las vecindades, con familiares que eran judíos, con familia que eran judíos que no se habían convertido por cualquier razón, pudieron escapar a la violencia, etc. Comían la misma comida, se casaban entre ellos mismos, etc. Pero estas personas que se convirtieron ya no tenían las mismas restricciones que tenían sus familiares judíos. Técnicamente eran cristianos, y las áreas de profesiones, de puestos en el gobierno, alcalde mayor, etc. Muchas de esas cosas fueron abiertas a los conversos, a los que fueron convertidos, y muchos conversos tomaron ventaja de eso y empezaron a subir en la sociedad de Castilla o Aragón. Y para muchas personas que conocían a estas personas anteriormente, empezaron a tener, como se dice, celo y rencor, porque decían, esa persona la conocí ayer, por decir, y era judío, y hoy supuestamente es cristiano, y ahora es una persona de importancia en el gobierno de la ciudad, o es una persona que es un consejero del rey, etc. Y como muchos de esos conversos estaban continuando a practicar el judaísmo en cierta manera, unos más, unos menos, y unos muy abiertamente, muchos cristianos o católicos empezaron a tener mucho odio acerca de eso, porque decían, es una burla. Estas personas se supone que son cristianos, pero están practicando el judaísmo, y sabemos que están haciendo. Si uno lee el edicto de expulsión que el rey Fernando y la reina Isabela firmaron en 1492, explica la razón por cual ellos decidieron expulsar a los judíos. Y la razón era por los conversos, porque ellos creían, y creo que era cierto, por muchas razones, la comunidad judía estaba ayudando a los conversos, como eran familiares, eran primos, por decir, estaban ayudándoles. ¿Cómo? Les enseñaban hebreo, les daban comida kosher, les decían cuándo venían las celebraciones judías, Yom Kippur, Rosh Hashanah, etc. Les ayudaban como ellos podían, y muchos conversos querían mantener una identidad judía a lo más posible. Los conversos tenían que tener cuidado porque tenían miedo, claro, de la Inquisición. Y la comunidad judía también tenía que tener cuidado, porque ayudar a una persona a judaizar era problemático. Y claro, no era algo que la iglesia quería que judíos hicieran. Pero mucha gente no sabe que el propósito de la expulsión fue para separar los conversos de los judíos, con el pensamiento que eventualmente los conversos naturalmente se fueran asimilados al cristianismo sin la influencia de comunidades judías. En este video voy a terminar porque es mucha información, pero en los videos que siguen, poco a poco voy a tratar de proveer más información acerca de la historia, explicar de los diferentes capítulos que están en el libro. He escrito ya 5 libros o 4 libros, se me hace, sobre este tema en diferentes aspectos. Uno sobre la Inquisición, y
diferentes elementos de halajá, etc. Pero es un tema que es muy interesante y mucha gente en Latinoamérica está muy interesada en esto. Y quiero proveer información que está establecida por escolares, que está confirmada y que especialmente que yo creo que es muy interesante. Entonces, a la próxima los encontramos y seguimos aprendiendo.